organización, ¿no?, dedicada al robo de celulares ha sido desarticulada y la captura ha sido posible porque el GPS justamente de uno de estos equipos robados ha permitido la ubicación de los integrantes de esta organización. Fueron descubiertos cuando planeaban llevar los teléfonos de alta gama al mercado negro. Se observa el ambiente tipo sala-comedor en el interior. Se observa sobre una mesa de vidrio 2 equipos celulares. El GPS del último equipo robado llevó a los agentes hasta el búnker ubicado en el complejo Recreo Magnolias, edificio 1, departamento 903, Jirón Manzana, en Breña. Allí la banda Los Manzaneros de Breña flasheaba equipos robados. Y gracias a la intervención oportuna de la policía se logró justamente recuperar los 79 teléfonos celulares de alta gama que tienen a la vista, y espero que usted nos pueda ayudar justamente a ayudar a que los demás agraviados se apersonen y entregarles sus teléfonos, ¿no? Usaban la modalidad del falso delivery para arrebatar equipos a peatones en Jesús María, Lince, Miraflores, Surco, San Isidro y San Juan del Lurigancho. Se incautaron 77 celulares iPhones y 2 Samsung S25. Recomendar a la población, cuando sean víctimas de arrebato, denuncien. Los detenidos fueron identificados como Alex Israel Galesio Rojas, de 49 años. Omar Pasache Gaspar, de 42 años, y Naidelín Brescia Colán Vallejos, de 20 años. Todos identificados por sus documentos. Vamos a encontrar justamente al cabeza del que se dedicaba a este grupo, esta banda, que realizaban de flasheo. Los propietarios llegaron hasta el de Pincri Jesús María Lince para recuperar sus móviles. Estaba yendo a comprar en la tienda y regresando, un motorizado de Rappi me sustrajo el teléfono. Lo recuperaron en menos de una semana, pero es una pena que hayan liberado a las 3 personas que tenían todos nuestros celulares. Si usted fue víctima de estos ladrones, puede apersonarse al de Pincri de Jesús María Lince. La investigación continúa para solicitar la prisión preventiva contra los detenidos. Ante la ola incesante de criminalidad que estamos viviendo en el Perú, la Asociación de Bancos, ASBank, dio a conocer una cifra bastante crítica. Más de 5 millones de teléfonos han sido robados para acceder a información bancaria, a las cuentas. Bueno, a propósito de esto, se ha puesto ya a disposición de todos los peruanos la línea 1820 para bloquear de inmediato tarjetas y cuentas de banco. La delincuencia en nuestro país alcanza cifras históricas. Más de 5 millones de celulares robados se han registrado en 2025, a los cuales se les han vulnerado sus billeteras digitales. Así lo dio a conocer la Asociación de Bancos del Perú, superando en un 80% las cifras de este delito del 2024. Que son 2.450 soles, que puede ser en un movimiento, en una compra o en varias, ¿no? O en varias operaciones. Por persona. Por persona. Hoy los asaltos han pasado a convertirse en secuestros por unas horas, en la que los delincuentes extraen toda la información personal de sus víctimas. En ese contexto, la ASBank pone a disposición un escudo contra este denominado fraude financiero. Se trata de la línea de emergencia 1820, la que permite el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias. Marcas 1820, indicas el nombre de tu entidad financiera, ya no tienes que marcar nada. Solamente lo dices, quiero comunicarme con tal entidad financiera, y en pocos segundos ya vas a estar en la opción de bloqueo de la entidad financiera. Esta línea se convierte en una herramienta clave ante este tipo de atracos que, según Mociptel, tiene como estadística criminal el robo de más de 4.000 equipos móviles al día. Como el servicio es 24 horas, 7 días a la semana de manera permanente, hay horarios en los cuales te podemos atender de manera automática y hay horarios en los que de repente te podemos atender con una persona. La línea 1820 trabaja con las principales entidades financieras del país. Como son 21 entidades financieras, las más grandes, podemos lograr con nuestra línea de emergencia bloquear 9 de cada 10 tarjetas emitidas en el sistema financiero. Además, este servicio cuenta con una opción de apoyo al usuario cuando éste no recibe la ayuda de su entidad bancaria tras el robo. Tienes la Defensoría del Sistema Financiero, del Cliente Financiero,
que es un servicio gratuito, especializado, somos un equipo de abogados, que vamos a analizar también tu reclamo y 4 de cada 10 es a favor del usuario. Mientras las cifras siguen en aumento, la inseguridad se normaliza y el robo de celulares se consolida como el delito más frecuente en todo el país. Bueno, tenemos un nuevo video del presidente Gerí en su visita al market en Capón Center de este empresario chino, ¿no? Al que él investigaba como congresista, pero termina siendo su amigo. Bueno, este video, ¿no?, da a conocer que este establecimiento estaba clausurado por la Municipalidad de Lima cuando llega el presidente José Gerí. Y a pesar de la clausura, a pesar de que está enterado de la clausura, permanece en el lugar. Otra mentira más. Cada video demuestra que José Gerí cae en sus contradicciones. El Market Capón sí estaba clausurado y esta vez desmienten al presidente los trabajadores del local del empresario de Xihuayang. Ya cerró la municipalidad y se ríe el presidente. ¿Será acaso que esta mentira denota que no solo acudió a la tienda a comprar caramelos o algún cuadro chino? Entre otros detalles del video, un empleado consulta dónde se encontraba el mandatario Gerí, uniéndose las piezas del rompecabezas dentro del local donde Xihuayang lo recibía. ¿En qué piso está el presidente? ¿En qué piso está? ¿Tercero? ¿No es acaso este piso donde Gerí incursionó con lentes oscuros y perdió los papeles al teléfono? También, en el material difundido en Veto a Saber, se puede ver a la escolta del presidente y los trabajadores del market le brindaron un par de refrescos por cortesía del tío Johnny. El gerente le manda, dice, 2 refresquitos para los dos. ¿Ya? El material demuestra que José Gerí era un asiduo visitante del market Capón. No solo le decían presi, además recibía las quejas del polémico Xihuayang. Muy bien, y la Comisión de Fiscalización en el Congreso de la República continúa presidiendo todas las investigaciones con respecto al caso Chifa Gate. Ellos continúan haciendo las indagaciones correspondientes para lograr finalmente esclarecer qué es lo que ha pasado con todos estos empresarios chinos. Las investigaciones que se han dado en el marco de todo este gran escándalo han permitido que se citen a distintos funcionarios. Se ha recibido a Benito Roberto Villanueva Haro, el secretario general del despacho presidencial, quien presentó un informe bien documentado sobre el registro de visitas desde octubre de 2025, que fue cuando asumió José Gerí la presidencia de la República, hasta la actualidad. Este funcionario también ha asegurado que las actividades de carácter personal, como las que habría tenido el presidente de la República en el Chifa o en el Market Capón, no se encuentran sujetas a los registros oficiales conforme a los lineamientos vigentes del portal de transparencia. También explicó que los protocolos de ingreso a Palacio de Gobierno se rigen por las directivas internas y ha reconocido que existe una debilidad en el sistema de control en la casa de Pizarro. Bueno, y también las contrataciones irregulares de jóvenes se han sumado a esta investigación que se ha iniciado desde la Fiscalía Anticorrupción. Deberá responder por las jóvenes mujeres que visitaron el despacho presidencial. Justamente se trata de una información respecto a contrataciones indebidas. Ese hecho también se ha incorporado a la investigación y se va a investigar todo conjuntamente. El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, anunció que su despacho ampliará la investigación en contra del presidente José Gerí para incluir las presuntas contrataciones indebidas a las que habrían accedido 14 mujeres tras reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno y hasta la madrugada. En Al Día con Willax, el titular del Ministerio Público, reveló además que Gerí aún no cumple con entregar el reporte de sus comunicaciones. De tal forma que estamos esperando esa información y para continuar con la investigación sobre ese aspecto. En tanto, desde el Ejecutivo no han descartado tomar medidas legales contra los periodistas que aborden información sobre las presuntas irregularidades de José Gerí.
Un punto que inclusive fue planteado en un comunicado que luego fue corregido. Las acciones que se hagan tendrán que hacerse de acuerdo a los que hayan sido afectados con las noticias. Desde el Congreso de la República exigen a Gerí responder por qué damas allegadas a él o que coincidentemente visitaron su despacho han terminado contratando con el Estado. Muchas coincidencias, muchas casualidades. Yo creo que es muy importante mantener la dignidad y la prestancia y la investidura presidencial, y en este caso no se está cumpliendo. Aunque otros prefieren defenderlo y plantear que estas contrataciones express solo responden a una urgencia. El señor tiene tan solo 5 meses más de presidente, y si se va a poner a hacer un concurso público formal, le va a tomar 3 meses conseguir la gente. Él necesita gente mañana. Yo también habría hecho lo mismo. Finalmente, el único que puede corroborar esta información es el mismo José Gerí, quien por ahora no ha querido pronunciarse. Y uno se pregunta hasta dónde van a llegar las investigaciones. Existe una limitación que está definida por el Tribunal Constitucional producto de la investidura presidencial. El presidente de la República puede ser investigado hasta un límite nada más, hasta solamente un punto, que ya lo ha mencionado Tomás Gálvez previamente, por ejemplo, con las 2 reuniones en las que se le va a hacer un pliego para poder esclarecer lo que ha ocurrido con estas visitas de los empresarios chinos. Sin embargo, todavía queda pendiente definir finalmente si es que José Gerí puede ser interrogado también como congresista. Vamos a ver. José Gerí tiene una nueva investigación por el presunto delito contra la administración pública. La línea de esta pesquisa apunta a posibles favores, intermediaciones y conflictos de intereses. El camino no está libre de obstáculos legales ni políticos. Lo que necesita el doctor Tomás Aladino Gálvez, ahora que el señor Gerí le ha dado la venia de poder tener acceso a sus comunicaciones, es la entrega de su equipo celular, para que se haga la diligencia en presencia de peritos informáticos forenses, que se haga una apertura y se haga una copia espejo de toda la información que existe. La Fiscalía, sin embargo, enfrenta límites concretos. Aunque puede solicitar información y realizar actos de investigación, no puede allanar Palacio de Gobierno, lo que reduce su margen de acción. El fiscal de la Nación tiene la posibilidad de hacer mayores actos de investigación respecto a esa etapa en la que ejercía el cargo de congresista. Sobre esos hechos. Otro eje clave es la relación de Gerí con un empresario chino, cuya cercanía habría comprometido la imparcialidad de investigaciones previas. Verificar cuándo o desde cuándo el señor Gerí, en su condición de congresista de la República, hace su amigo al ciudadano chino Xi Guoya. Es indispensable saberlo, porque si es su amigo antes de que esta investigación iniciara y él era parte de esta comisión, el congresista debió retirarse de la comisión y no participar de la misma. Desde esta perspectiva, se cuestiona no solo la legalidad de los actos, sino también la ética en el ejercicio de la función pública, por lo que parte del legislativo exige un pedido de salida inmediata del cargo. La vacancia del señor Gerí es indispensable, es urgente, debe darse de manera inmediata, porque mientras tanto está ocurriendo lo que todos estamos viendo, actos de obstaculización. A ello se suma la advertencia sobre maniobras que no aportarían a esclarecer los hechos. Es un engaño, muchachos, pretender que con el levantamiento del secreto de las comunicaciones va a salir esa llamada que tuvo cuando estuvo en la bodega de este ciudadano chino que habían clausurado. No va a salir. El riesgo es evidente y las dudas sobre la transparencia institucional se profundizan ante la falta de decisiones claras y la ausencia de garantías. Es claro y es evidente que en este instante están borrando pruebas, están acomodando argumentos, están cambiando de versiones. Si la Fiscalía Anticorrupción no puede llegar hasta el fondo cuando el poder está en juego, ¿quién protege realmente la verdad cuando se trata de la investidura presidencial? Bueno, el 6 de febrero se ha programado la audiencia para ver el caso de Jennifer Paredes, sobrina, hija, cuñada del expresidente Pedro Castillo, hoy preso. Se ha programado esta audiencia para evaluar la solicitud de si ella afronta sin restricciones
la investigación que se le sigue por el caso Anguía. Está postulando también, ¿no?, en estas elecciones. Su defensa busca que se levante la comparecencia, ¿no?, impuesta desde el 2022. Vamos a ver si es que esto se define de una vez mañana, 6 de febrero. En la Corte Suprema ha confirmado que se ha dado la condena por 3 años de prisión suspendida contra el juez Alain Salas de Acobamba por el delito de prevaricato en agravio del Estado. El magistrado emitió resoluciones manifiestamente contrarias a la ley que beneficiaron al prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, en un proceso por negociación incompatible. La investigación fiscal admitió y resolvió un habeas corpus a favor de Cerrón, anulando una sentencia que aún no era firme, a pesar de que existía un recurso de casación pendiente. Bueno, vamos a ver finalmente cómo es que esto repercute en el caso de Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia y candidato presidencial por Perú Libre. Bueno, desde Renovación Popular continúan recolectando firmas para que se realice el pleno extraordinario y se evalúe si es que procede o no la censura contra el presidente José Gerí, ¿no?, en su calidad de a un parlamentario. Esto todavía no se ha concretado. Renovación Popular está invocando a las otras bancadas a que se sumen para que por lo menos se debata este tema. Se acorta el plazo y no llegan a las firmas. La bancada de Renovación Popular salió en conferencia a exponer que aún no han conseguido el respaldo necesario para lograr la realización de un pleno extraordinario en donde se debatan las mociones de censura en contra del presidente José Gerí. Que esto se trata del Perú, no se trata ya de las bancadas. Están saliendo los que son candidatos también y no son congruentes. Eso tiene que darse cuenta la población. Una a una mencionaron las bancadas que no han apoyado su iniciativa y que no les han permitido conseguir las 78 firmas que como mínimo son necesarias para lograr convocar a un pleno en medio del receso parlamentario. Son de la bancada de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de PP Podemos, de Somos Perú y también de Perú Libre, que solamente 3 han firmado. Precisamente uno de los partidos que no ha apoyado en su totalidad la propuesta de Renovación Popular es Perú Libre. La bancada de Lápiz exige que en el Pleno se debata también su moción de vacancia y no solo censuras. Por este motivo planea promover su propia solicitud de pleno extraordinario y recolectar firmas bajo otro mecanismo. El vocero de Perú Libre, hoy día vamos a presentar un documento para que nos dé la hoja virtual para sacar las firmas de los voceros y de esta manera se complete las 78 firmas. No vamos a estar esperando congresista por congresista. Los voceros representan a cada bancada. Sin embargo, hay bancadas como Fuerza Popular que se reafirma en no apoyar ninguna de estas iniciativas. Son tonterías que ha cometido el presidente Gerí en ejercicio, pero no ameritan una vacancia de ninguna manera porque crearíamos un presidente funesto. Y hasta denuncian un interés electoral oculto. Significa que simplemente quieren tribuna porque no van a pasar la valla electoral. Y esta es su forma de hacer campaña. De no lograrse el apoyo necesario para el pleno extraordinario, tocará esperar hasta la primera semana de marzo, fecha en que el Congreso debe retomar sus funciones. El congresista Roberto Quiabra ha revelado lo que ocurría detrás de la vacancia de Dina Boluarte y cómo es que era el cálculo entre las bancadas por ver quién asumía la presidencia de la República en esa hora crítica para el país. Él ha revelado que él era quien iba a asumir la presidencia de la República. Era Roberto Quiabra el que iba a ser el presidente interino. Sin embargo, 3 bancadas se opusieron fervientemente. ¿Quiénes son? Vamos a conocer.
Un nombre que circuló por los pasillos de Palacio de Gobierno, pero que finalmente quedó en rumor. El congresista Roberto Quiabara habría sido el primero en la lista para suplir a la vacada exmandataria Dina Boluarte en octubre del año pasado. Me consultaron, me dijeron, general, nosotros sabemos que está postulando a la presidencia, pero si lo proponemos, ¿usted aceptaría? Le dije que sí, porque era un momento difícil. Ahora ya no. El ahora candidato presidencial comentó que este escenario no se pudo dar porque las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú le habrían negado su respaldo. Efectivamente, yo estaba ahí porque conversaron conmigo, pero tres bancadas me bajaron la mano. Los fujimoristas, los de APP y los de Podemos, que son los mismos que lo apoyan ahora para que no se vaya. Pero que pese a ello, hace un par de semanas nuevamente le propusieron el cargo ante una posible salida del presidente José Gerí. Pese a que estuve en Piure, me dijeron, regrésate porque nuevamente Gerí tiene problemas y te están llamando. Pero yo creo que en el Congreso hay gente que sí puede relevarlo a Gerí y creo que esto hay que cortarlo ya mismo. Pero esta vez su respuesta fue negativa. Completamente no, porque sería muy irresponsable con toda la gente que en estos momentos está haciendo campaña conmigo, que tiene la oportunidad de, ojalá nos den los ciudadanos, de gestionar nuestro país por 5 años a partir de julio de este año. Eso sí, se mostró a favor de una posible vacancia. Son una cadena de hechos, una cadena de visitas. Más las contrataciones que ha salido, yo creo que ya el Congreso tiene que tomar una decisión. Esta es una decisión política y la decisión política pasa por la vacancia. Debido a los últimos escándalos por contratos a señoritas, luego de prolongadas reuniones realizadas hasta altas horas de la madrugada en la oficina del mandatario. Son graves porque sabe que como que se está burlando. Yo soy el presidente y puedo recibir a cualquiera y puedo controlar. Y los ministros también. Porque si el ministro, ¿qué? Lo llaman y le dice, contrata a esta persona en tal sitio. Porque las contrataciones de esta persona son a los diferentes ministerios. Es así como el nombre de Roberto Quiabara fue una opción mencionada, evaluada y finalmente descartada en medio de la falta de consensos en el Congreso. Lo cierto es que todo el escándalo de Chifagate le ha salido al presidente de la República muy caro. La aprobación está en caída y realmente no tiene cómo en estos meses lograr una crecida que pueda darle el respaldo a la ciudadanía que tenía en octubre y en noviembre de 2025. Estas son las cifras que ya conocemos de la última encuesta que se ha realizado sobre la popularidad del presidente de la República. Es realmente impresionante porque veíamos al presidente iniciar la gestión con aproximadamente 50 y tantos por ciento, si no me equivoco. Albina, creo que estábamos por el 60% de aprobación y ahora estamos viendo que el presidente solo cae, ¿no? La tendencia está en picada a la baja. Es interesante lo que está ocurriendo porque se produce toda esta caída a raíz, ¿no?, del caso Chifagate, y hemos visto también las otras encuestas en las que la propia población encuestada asegura que este escándalo se considera grave o muy grave, ¿no? Más de un 80% considera que los hechos son realmente comprometedores. Bueno, una desaprobación es el costo político de todo lo que se viene conociendo. Vamos, sin rodeos, estamos ya aquí con lo anunciado, el candidato a la presidencia, Carlos Spa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar en tu programa. ¿Qué tal? Por el partido Sí Creo. Sí Creo. Sí Creo. Bueno, entre periodistas nos tuteamos. Ahora su posición es diferente, ya es candidato a la presidencia. Pero yo quiero empezar, Carlos, preguntándole, lo vemos en las redes sociales como ninja, ¿no? Karateca, sí. Karateca, ¿no? Sí, hay gente que cree que es un disfraz, pero no, yo practico karate. Eso le iba a preguntar, sí, si sí. realmente es así. Pero más allá del atuendo de karateca, claro. es el histrionismo, ¿no? Con el que lo vemos. O sea, claro, la vez pasada una colega nuestra me decía lo mismo, decía, pero ¿es solamente el atuendo o es Sí, no? claro. Yo decía, yo no voy a poner una cosa que no soy, ¿no? Claro. A mí me sirve mucho el karate, porque el karate no es un deporte, es un arte marcial, ¿no? Y como arte marcial lo que el karate trata de poner en práctica es la contención. La contención es lo más importante del karate, ¿no?
O sea, mientras tú avanzas y tienes más capacidad en el karate, te tienes que contener más porque tú puedes causarle daño a Claro, la persona. yo estoy de acuerdo con la disciplina, me encanta. Y la política tiene que ser el arte de la contención, que no ocurre entre los políticos en la actualidad, ¿no? O sea, la política se ha convertido en una actividad en la cual los políticos se atacan, se dicen la vela verde, se insultan ahí en la superficie y por lo bajo se están repartiendo todos los privilegios y todas las cosas malavidas. Y la gente lo que está buscando es un poquito de contención y que un poquito más de propuestas y menos de insultos, ¿no? Ahora, yo iba por el tema de también la impronta, ¿no? Porque en un eventual gobierno suyo, y ya tenemos antecedentes, pues hemos tenido desde personajes que hacían gimnasio en el patio de gobierno y otros más como actualmente José Gerí, que aparece también, ¿no? Con un histrionismo tal que yo me preguntaba si es que en un eventual gobierno de Carlos Spa también vamos a tenerlo en Palacio haciendo karate con los ministros y esas cosas. No, yo creo que en los últimos años se ha ido desprestigiando, digamos, lo que significa ser el presidente de la República. No, el presidente de la República es una dignidad. Por eso cuando vienen autoridades del más alto nivel uno dice llegaron dignatarios, porque esos cargos implican una dignidad, hay que saber respetar la dignidad. En el caso de la presidencia de la República, que es el presidente que personifica a la nación, tiene que ser muy respetuoso del cargo. Y lo que estamos viendo en los últimos años es un irrespeto total a la dignidad del cargo de la presidencia de la República y lamentablemente el señor Gerí también está demostrando que no sabe dónde está sentado, no sabe dónde está parado, está haciendo una serie de cosas increíbles, un periodo de tiempo tan corto que él tenía la oportunidad de pasar a la historia, como el presidente Paniagua, haberse portado correctamente, no haber hecho mayor cosa, sino atacar en la medida de lo posible el tema de la inseguridad ciudadana y hacer una transferencia pues correcta del poder. Esas eran las dos únicas cosas que tenía que hacer y portarse bien. Y ha desperdiciado pues gravísimamente esta oportunidad. Quiere decir entonces que para cerrar el tema del atuendo y lo de karateka, esto se queda en la campaña. Estos videos se quedan, solo es para campaña. Bueno, yo en la medida de lo posible yo voy a tratar de seguir manteniendo un estilo de vida sano, ¿no? Como presidente de la República. Perfecto, eso es otro tema. Ahora, hablaba usted del presidente José Gerí. Si usted tuviera en estos momentos una bancada en el Congreso de la República, ¿cuál sería la indicación que les hubiera dado frente a esta coyuntura? Mira, si nosotros tuviéramos, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros a veces me dicen, pero usted qué, nosotros somos un partido que todavía no tenemos una bancada, somos un partido que recién se ha formado, que va a participar en las elecciones. Pero si nosotros tuviéramos una bancada en este Congreso, seríamos una bancada de oposición, seguramente una bancada minoritaria, aislada, que estaría en contra de esta coalición que ha venido imponiendo una dictadura congresal. O sea, en el Perú, de acuerdo a la Constitución, tenemos un sistema presidencialista que se ha ido pervirtiendo y ahora tenemos un sistema parlamentarista. Hay una dictadura del Congreso que pone y saca a los presidentes como les da la gana. Muchos de los presidentes y de las autoridades que están presos están por corrupción, pero no hay un solo congresista que está preso. Y no podemos decir que no hay un montón de congresistas que son iguales o peores a los que están presos, ¿no? ¿Cuál habría sido la indicación? ¿Votar por o recolectar firmas para una censura? Es decir, si usted tuviera bancada, ¿José Gerí debería ser censurado? No. ¿Por qué? Porque estamos cambiando presidentes como quien cambia una camisa o como quien se cambia los zapatos, ¿no? La presidencia de la República es un cargo muy importante. Primero tenemos que establecer algunos límites, unos parámetros para lo que significa la vacancia presidencial, el tema de la incapacidad moral. Podía estar muy bien dicho en la Constitución, pero en los últimos años ha sido utilizado y mal utilizado de manera tan imprudente, los políticos han actuado de manera tan irresponsable que ahora hay que tratar a los políticos como que fueran niños, como fueran menores de edad, y vamos a tener que poner más parámetros para evitar que el sistema político peruano se siga deteriorando como se está deteriorando. Ahora, claro, lo que sucede es que hay muchos que señalan, ¿no? Si en 180 días, si en estos poco más de 100 días ha ocurrido toda esta situación de descalabro institucional generado desde la presidencia, ¿qué se puede esperar de acá hasta julio? Exactamente. Sobre todo con los intereses y los hilos que conectan a estas bancadas que lo sostienen, y vaya usted a saber si están eliminando evidencia, si están terminando de cargarse al país. O sea, el señor Gerí ha sido puesto por una coalición que ahora está debatiendo si lo saca o no lo saca. Esa coalición que está debatiendo si lo saca o no lo saca, estoy plenamente seguro que se ha reunido y ha hecho los mismos enjuagues que ha hecho el señor Gerí. O sea, autoridad moral no tiene. Pero en segundo lugar, esta bancada, esta coalición que lo va a sacar o no lo va a sacar, va a poner a otro que es igualito a Gerí.
o peor que Gerí. Pero ¿cómo se sabe eso? Porque, bueno, ya conocemos el comportamiento de este Congreso. Este es el peor Congreso en la historia del Perú. Ha sido el Congreso más irresponsable en términos de iniciativa de gasto público. Si es que se probara eventualmente que han estado saqueando las arcas del Estado, pues entonces la premisa es entonces que Gerí siga, ¿no? Que sigan saqueando. ¿Cuál es el tema para mí? El tema es el primer ministro, el señor Álvarez, que es un buen primer ministro, y el hecho de que si sale Gerí, sale Álvarez y salen todos sus ministros, va a entrar un nuevo grupo de gente hambrienta que van a tener solamente 2 meses en el gobierno y decir, no, acá tenemos que aprovechar el pánico. ¿Qué le parece Álvarez un buen primer ministro si no sabe los nombres de sus ministros? Bueno, efectivamente. Y está avalando toda esta... Es una persona honesta y en un ambiente, digamos, de corrupción generalizada. Para mí el tema de la honestidad es muy importante. La corrupción es el principal problema del Perú. Pero en política lo que también se tiene que evaluar, ¿no cree usted, es la eficiencia? Yo considero que en este momento, siendo un gobierno provisional que no tiene un mandato del pueblo para hacer reformas, es un gobierno que tiene que limitarse simplemente a entregar el poder en un proceso de transición que sea transparente y en hacer todo lo posible para enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana. Si cumple esos 2 objetivos y nada más, estaría muy bien. Una de las cosas, uno de los escándalos que hay en estos momentos es el tema del costo fiscal, ¿no? Y se va demostrando con el engrosamiento de planillas en el Ejecutivo, en todas las instituciones, Congreso de la República, etcétera. Y usted en su plan de gobierno habla justamente sobre este shock, ¿no? De ¿cómo le llaman? Un shock de austeridad, que va con iniciativas o una serie de medidas para reducir el gasto. Por ejemplo, lo que usted menciona es con relación a reducir los cargos de confianza. Explíquenos un poco la burocracia dorada, los privilegios. Sí, correcto. O sea, yo creo que el presidente de la República es el que debe dar el ejemplo y debe poner en práctica la austeridad, el presidente de la República. Por ejemplo, yo no entiendo, me estaban explicando hace unos días que en Palacio de Gobierno hay 600 empleados en Palacio de Gobierno. Yo digo, ¿el presidente necesita 600 personas en la Casa de Gobierno? Pues yo digo que con el 10% sería suficiente, ¿no? O sea, con 50, 60 personas ya sería bastante, ¿no? Entonces, ese personal que, por ejemplo, hay en Palacio de Gobierno, hay que distribuirlo en otras reparticiones, porque no se trata de achicar por achicar el Estado. En algunos lugares del Perú el Estado es grande, burocrático, es obeso, ¿no? Pero en otros lugares del Perú no hay Estado, no existe el Estado. Entonces, cuando me dice, ¿tú quieres un Estado grande o un Estado pequeño? No, yo lo que quiero es un Estado presente, no un Estado que esté concentrado todos sus ministerios en San Isidro, como ocurre ahora. El Ministerio de Construcción, de Vivienda y Construcción está en San Isidro. Yo digo, debe estar en Ate, en Carabalí, donde no hay agua. El Ministerio de Inclusión Social podría estar pues en Villa María del Triunfo. No, está también en San Isidro, en edificios corporativos. Bueno, todo eso tenemos que aterrizarlo y poner el Estado en el lugar donde tiene que estar para empezar. Ahora, antes de ir con ese tema de los ministerios, porque también hay un punto en su plan de gobierno, para seguir con el tema de la austeridad. Usted como parte de esto habla, claro, de reducir ahora mismo el personal que hay en Palacio de Gobierno, pero también habla de no monumentos, no placas. Sí, totalmente. No, mira, si uno vamos a hacer un análisis, nosotros queremos hacer un análisis muy técnico de lo que se gasta en señalética. Es una palabra que cuando yo era joven no existía esa palabra, ahora existe la palabra señalética. Entonces tú vas, por ejemplo, y ves en paraderos, ves tres letreros que dicen lo mismo. Es decir, Carnaval y Moreira en azul oscuro lo ha puesto el concesionario. Carnaval y Moreira en color celeste lo ha puesto la ATU. Carnaval y Moreira en color celeste un poquito más claro lo ha puesto la municipalidad. O sea, 3 letreros. Ahí, ¿qué cosa hay? Hay malversación de fondos y hay negociados. Y en cambio tú te vas por las provincias, a las carreteras, hay unas curvas peligrosas, ahí donde se caen los autobuses y no hay un solo letrero que diga curva peligrosa, ¿no? Entonces tenemos que racionalizar esos gastos millonarios entre comillas, señalética que se ha puesto de moda en los últimos años. Vamos a hacer una moratoria a la construcción de monumentos, a la construcción de placas, a la entrega de diplomas, medallas y todo lo que significa frivolidad, lo que significa... ¿Ha visto la foto? Por cierto, si podemos buscarla, me ayudan, la foto de José Gerí, que ahora ha obligado a que en todos los ministerios esté su retrato con el fondo de Miguel Grau.
¿Qué le parece? Bueno, nosotros vamos a prohibir la foto del presidente de la República. O sea, usted va a llegar a Palacio de Gobierno, me desmontan ese cuadro de Gerí, por favor. No, y en caso de que Dios mediante nosotros recibamos la confianza del pueblo, no va a haber una foto del señor Carlos España por todo el Perú. O sea, todo eso tiene que desaparecer. ¿De qué sirve eso? No sirve absolutamente de nada. Al revés, eso sirve para que la gente se moleste más frente a este Estado que es un Estado indolente, un Estado burocrático, un Estado que lo único que busca es servirse de la gente, ¿no? Ahora, tenemos que eliminar todo eso. Usted habla de control del presupuesto también en el Congreso de la República. Esto pasa por también una reducción, me imagino que del costo fiscal, que es lo que se ha anunciado. Ahí está, justo la foto de Gerí. ¿Esta de llegar usted a Palacio de Gobierno se desmonta el primer día? Sí, totalmente. Eso es una cosa absolutamente pues frívola, ¿no? Mira, el Congreso de la República ha pasado de 350 millones de soles, ahora están hablando de 1.400 millones de soles. Se ha incrementado tremendamente. Y todavía falta el Senado. Cuando nos vendieron la idea, acuérdate, cuando nos querían vender la idea del Senado, decían, no, eso no va a aumentar el gasto, decían. De los 130 congresistas, bueno, 100 van a ser diputados y 30 van a ser senadores. Así nos vendieron la idea. Claro. Y luego de que el pueblo se expresó en más del 80% en contra de la bicameralidad, nos clavaron esa bicameralidad entre gallos y medianoche. Entonces, y ahora, bueno, continúan los gastos, la agencia de empleos en la que se ha convertido más de 4.000 personas trabajando ahí en el Congreso. ¿Cómo se puede controlar el gasto desde el Ejecutivo? Nosotros lo que tenemos que hacer es reducir la burocracia dorada, los privilegios. Nosotros no estamos hablando de despidos, como lo están haciendo otros candidatos, de la gente que trabaja. No, tenemos que distribuirlas eficientemente, pero todas esas gerencias que se superponen unas a las otras. Antiguamente, por ejemplo, automóviles del Estado solamente tenían los ministros, ahora los viceministros, los directores, todos andan con automóvil y todo a costa de la gasolina del Estado. O sea, todo eso tenemos que reducirlo. Ahora, pero todo esto es posible siempre y cuando usted tenga una mayoría en el Congreso, algo que no ha venido ocurriendo con los presidentes en los últimos años. ¿Cómo lo haría? Yo no creo, Albina, eso, al revés. O sea, eso es lo que yo creo, eso es lo que la mayoría de la gente cree, pero yo no creo eso. ¿Qué es lo que no al cree revés. exactamente? Los partidos llegan al Congreso con unas, entre comillas, superbancadas, una bancada de 30, 35 congresistas, y al día siguiente se desgranan esas bancadas porque son unas bancadas de tránsfugas. Esas son bancadas que han sido pegadas por babas, son partidos de vientres de alquiler que cobran cupos. Y nosotros, por ejemplo, decimos abiertamente, nosotros no le hemos cobrado cupos a nadie, a ver que otro partido diga lo mismo, ¿no? Ahora estamos viendo el escándalo de la franja electoral, que de repente después vamos a poder conversar sobre eso. Bueno, y entonces llegan estos partidos que no existen, llegan al Congreso con una superbancada de 30, 35 congresistas y luego se apandillan entre ellos, entre todas las bancadas, y logran supermayoría de 90, de 100 votos al margen de las líneas partidarias. Claro. Entonces nosotros lo que estamos planteando es ir al choque con el Congreso. O sea, vamos a romper esta dictadura del Congreso que se ha impuesto sobre el sistema presidencialista. Y en las primeras semanas vamos a plantear cuestión de confianza, nuestra reforma tributaria, que es eliminar y reducir impuestos, la reforma del Estado, y vamos a ir a la cuestión de confianza. Y bueno, ahora, nos la niegan, iremos a una segunda cuestión de confianza, nos la vuelven a negar, vamos a cerrar la Cámara de Diputados, convocaremos a nuevas elecciones y estamos seguros que si estamos a la altura de las expectativas de la gente nos va a dar una supermayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cierre del Congreso nuevamente? No, es cierre de la Cámara de Diputados si nos niegan 2 veces la cuestión de confianza. Claro. Nosotros siempre de acuerdo a la ley y a la Constitución, ¿no? La Constitución nos da una serie de recursos. Por ejemplo, la Constitución te da el recurso del estado de emergencia. Y el estado de emergencia es una medida muy severa que te permite hacer muchas cosas. Y sin embargo se ha vuelto una caricatura. Constantemente están declarando el estado de emergencia y no pasa nada. Claro, ahora, pero todo este plan, ¿no?, que ustedes tienen de shock. Sí, de choque es de choque. De choque, sí. Correcto. ¿Cómo lo va a hacer si es que, por ejemplo, tiene que lidiar? Yo ahora mismo pienso que el Congreso de la República tiene un sindicato que prácticamente es el que administra. O sea, ¿qué hacer con los sindicatos? En el Congreso, ¿qué es lo que hay? Hay una puerta revolvente en la cual los congresistas dejan de ser congresistas y se vuelven asesores del Congreso. Ahora candidatos también. Y luego se vuelven candidatos y tienen a sus sindicatos, su copamiento, ahí. Nosotros tenemos que prender las luces. Lo primero que tengo que hacer es prender todas las luces y poner en evidencia todo eso que existe en el Congreso. Está. Y ahí está, sí. Los hechos están. Por eso le digo, claro, usted habla de un choque, ¿correcto? Pero ¿cómo va a lidiar
con que el sindicato de pronto no paralice sus labores, no haya manifestaciones. Mira, yo parto de lo siguiente. Cuando una persona se porta mal, generalmente no solamente se está portando mal en esa actividad, sino que se está portando mal en otras actividades. Por ejemplo, todas las actividades de crimen organizado están relacionadas. Por ejemplo, la gente que se dedica al narcotráfico generalmente también se dedica a la minería ilegal, también generalmente se dedica a la tal ilegal, está todo relacionado. Cuando tú entras a una institución, sea el Congreso o cualquier otra institución, y tú sabes que ahí hay corrupción, que es un nido de corrupción, el Congreso es un nido de corrupción. En el Congreso hay prostitución. Ha muerto una muchacha y ya le echaron tierrita y nadie quiere hablar de eso, pero ahí había una red de prostitución en el Congreso. Y no de ahora, de hace muchos años. Yo empecé en el periodismo, en el diario de la prensa, y uno de mis primeros trabajos fue cronista parlamentario. Iba al Congreso todos los días y ya todas esas cosas se veían. Claro, ahora multiplicado por 20, ¿no? Entonces yo sé que ahí en el Congreso hay mucha corrupción y hay gente muy corrupta. Y nosotros vamos a ir por el lado bueno. Primero vamos a tratar de negociar, buscar ahí un acuerdo con las bancadas. Si no se puede, iremos al choque y al mismo tiempo estamos planteando que la Contraloría General de la República tiene que hacer control concurrente en el Congreso de la República. La única institución del Estado que no tiene el control concurrente de la Contraloría es el Congreso. Es el Congreso. Por eso que el Congreso está descontrolado, no solamente metafóricamente, sino literalmente está descontrolado. Nosotros le vamos a preguntar a la gente, un referéndum, ¿considera usted que el Congreso de la República debería estar sometido a la Contraloría? Estoy seguro que el 99% va a decir que sí. Ahora, vamos a hablar del tema de los ministerios, y lo mencionaba hace un instante usted. Los ministerios, más allá también de moverse de locación, ¿correcto? Usted plantea no sé exactamente si es una reducción, reingeniería. Sí. ¿Qué implica esto? ¿Es eliminar ministerios? No ¿es fusionarlos? Sí. Explíquenos. Sí, no necesariamente es eliminar ministerios como hay otro candidato que se dice, vamos a eliminar tantos ministerios, ¿no? Sí, ¿y qué vas a hacer con las funciones? ¿Qué vas a hacer con el personal? Nosotros no estamos planteando eso. Nosotros estamos planteando la creación de alrededor de 6 superministerios, ¿no? Que van a incorporar diferentes reparticiones de otros ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, toda la parte de construcción, mantenimiento de escuelas, construcción, mantenimiento de centros de salud, transportes y comunicaciones, esa parte de infraestructura va a ir toda a un ministerio que va a ser el Ministerio de Infraestructura, ¿no? Luego, por ejemplo, está el tema de la anemia. En el Perú, de cada 2 niños, Albina, 1 tiene anemia. Sí, claro. Es una tasa, digamos, de entre las más altas del mundo, o sea, es un nivel casi de países de africanos. Y sin embargo, en el Ministerio de Educación tenemos un programa contra la anemia, en el Ministerio de la Mujer tenemos 2 programas contra la anemia, en el Ministerio de Inclusión Social tenemos otro programa contra la anemia, sí. Y así sucesivamente. Entonces nosotros decimos, bueno, lo lógico sería que los 5 o 6 programas contra la anemia que hay en el Perú se junten en un super programa contra la anemia. Nosotros nos estamos comprometiendo que al final de nuestro gobierno no va a haber anemia en el Perú. Vamos a haber resuelto el problema de la anemia con la participación del sector privado. Hay productos que te aseguran, y que están ya perfectamente demostrados, que si un niño consume rigurosamente un jugo fortificado con hierro y un preparado lácteo también fortificado con hierro todos los días, en 6 meses se soluciona el problema de la anemia. Ahora, usted habla de los ministerios. ¿Ya tiene posibles nombres de quienes ocuparían esas carteras? Por lo menos del primer ministro. No tengo, porque me lo han preguntado varias veces, ¿no? Inclusive me han dicho, bueno, pero los cargos de confianza en el gobierno son alrededor de 1.500 personas. Yo he dicho, no. No, le pregunto porque me llama la atención que usted diga que el ministro Álvarez le parece bueno. Sí. Entonces, a partir de esa calificación, me llama la atención cuál va a ser el criterio que va a tener su primer ministro, ¿no? Claro, es una pregunta válida, pero yo te respondo claramente, ¿no? A mí me parece que el señor Álvarez es un muy buen primer ministro para un gobierno de transición, para un gobierno que no tiene un mandato popular, para un gobierno que tiene que limitarse a hacer frente a la inseguridad ciudadana y a entregar el poder de manera transparente. Y para esas 2 cositas, que es lo único que tiene que hacer este gobierno, el señor Álvarez, que es una persona decente y correcta, me parece una persona que está muy bien en el cargo. Ahora, le hago... Pero yo lo que digo es un candidato, a medida que va avanzando en las encuestas, Dios mediante, y si llega al gobierno, su capacidad de convocatoria va aumentando.
Y ahí cuando usted espera que se sumen. Y cuando tú eres presidente de la República, si tú realmente tienes un sentimiento patriótico, tú estás en capacidad de elegir a las mejores personas, a los más honestos, a los más valientes. Pero depende, ¿no? Depende. A Gerí le ha costado, de repente por eso es que tampoco. No, eso depende del presidente, ¿no? Pero claro. si tú eres una persona libre y patriota, entonces tú puedes elegir a las mejores personas al margen de las etiquetas políticas. Así es. Elegir a las mejores personas. Carlos, permítame nada más hacer unas preguntas rápidas, se me están quedando varias. A ver, en el tema de la inseguridad, usted plantea una policía militar. Ayer estuve con Roberto Quiabra aquí sentado y la propuesta venía también bajo esa premisa. ¿Cuál es la diferencia? Yo la verdad, yo vengo planteando varias cosas hace como 2 años y a mí me alegra que otros candidatos vayan. ¿Usted cree que Roberto Quiabra le ha copiado? Incorporando nuestros planteamientos, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado es servicio militar voluntario con verdaderos incentivos, ¿no? Incentivo de sueldo mínimo, incentivo de una carrera técnica con Instituto Tecnológico Superior muy alto, y que los mejores alumnos del servicio militar voluntario ingresen libremente a la policía si así lo desean. O sea, en lugar de pagar una coima de 45.000 soles que están pagando para entrar a la academia policial, si tú has pasado por el servicio militar voluntario, nuestra meta es que alrededor del 40% de los muchachos que vayan al servicio militar voluntario puedan también pasar a la policía, ¿no? Y para eso se requiere un adiestramiento. Mientras haces el servicio militar voluntario, hay adiestramiento especial como policía militar. Ahora, usted ha dicho que indultaría a Toledo, que le parece que, bueno, pobre, que está envejeciendo, que tiene que demostrar arrepentimiento. ¿Esto incluye también a otros indultos? No, ¿Hay otros expresidentes que podrían ser indultados por usted? Yo lo que he dicho ha sido lo siguiente. Si cualquier ser humano, y Alejandro Toledo es un ser humano, ¿no? Cualquier ser humano que tenga una enfermedad terminal, o sea que está ya a portas de morirse, que muestre un verdadero arrepentimiento, en el caso de Toledo sería que devuelva la plata que ha robado, y que no sea un peligro para la sociedad peruana. En esos 3 casos, si yo me encuentro frente a un caso de un ser humano que... Pero Toledo no califica con lo que devuelva la plata que ha robado, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Porque ¿quién lo calcula? Ya depende de él, pues no. Yo no creo que... Bueno, él depende de él. A ver, depende cuando uno pide un crédito, te cobran intereses o sea, él comunales. Él aparentemente... Toledo roba y que tendría que devolver lo que ha robado, pero ¿quién lo cuantifica al final? Claro, eso ya ese es un tema de sentido común, ¿no? O sea, él aparentemente ha recibido una coima de alrededor de 35 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que se plantea de que recibió de Oder. Entonces habría que ver pues a la señora Elian Carr, que está cómodamente instalada ahí en Israel, si realmente tiene algún sentimiento por su esposo, si quiere devolver la plata. Pero en términos generales no hay que focalizarnos en el señor Toledo como el señor Toledo, ¿no? En términos generales, ¿cuál sería la política del presidente de la República para analizar un caso de indulto humanitario? Que se cumplan esas 3 condiciones: arrepentimiento, que no sea un peligro para la sociedad y que tenga una enfermedad terminal. O sea, sobre para todo mí lo de la enfermedad. Lo último, claro. Muy bien, vamos a seguir hablando seguramente a lo largo de estos meses. Yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Albina, Carlos Spa, del partido Sí Creo, que postula a la presidencia, ha estado con nosotros. Son las 7:53. Nos vamos ahora a los deportes y está listo Mar Ruiz de Somos Cruz. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ¿qué pasó con Pablo Guede? ¿Qué quiso hacer el entrenador de Alianza Lima? Nos quiso sorprender a todos. Lanzó un 11 inicial para el debut de Alianza en la Copa Libertadores de América, totalmente novedoso. Uno dijo, bueno, por ahí que le sale bien la cosa, ¿no? Probablemente está optando por el chico Cari, si trajo al chileno Pavés, bueno, que lo haga debutar. Lo sentó a Paolo Guerrero, lo sentó a Eric Castillo, al jugador más revulsivo que tiene Alianza, y terminó perdiendo frente al 2 de mayo, ¿no? O 5 de octubre, 2 de mayo de Paraguay. Las imágenes, por favor, para ver toda la pesadilla. Acá tengo hinchas de Alianza Lima que a las 6 de la mañana están haciendo escándalo en la oficina. Señor Carlos Lastra ha venido, pero vociferando, harto de su equipo. Tranquilo, el buen hincha tiene paciencia. ¿Qué quiso hacer acá Gentile? ¿Pasar o definir? Le falta gol a Gentile. Acá este sí va a ser un golazo de Gentile, pero el tapadón del arquero del 2 de mayo, de Ángel Martínez. Acá Paolo en la banca no entendía nada. ¿Por qué estoy en la banca? ¿Por qué estoy de suplente? Imagino que pensaba Paolo.
se la pierde Alan Gómez y luego Girotti. Cuando se te cierra el arco, yo he sido goleadora, yo he sido 9, y cuando se te cierra el arco, se te hace chiquitito. Acá mira, Gentile, métela, Gentile. Estaba adelantado, yo sé, pero tienes que meterla. El derechazo de Piero Cari, ¿qué hace Gentile? No, sabía que estaba adelantado. No, hay que meter la pelota siempre. Acá hay un choque. Esto me llama la atención. No quiero ser lapidador de nadie, pero no, esta primero es la de Anthony, el uruguayo, ensangrentado. Después le cuento a qué me iba a referir. Acá hay una jugada que creo que es penal. Es mano de Garcés. No se cobra, quizá porque impacta primero en la pierna y luego el tapadón de Billy Vizcarra. Billy Vizcarra respondiendo tras ese remate de Rodrigo Ruiz Díaz. Acá, a ver esta jugada que termina con la salida de la cancha de Cristian Carvajal. Es un buen jugador Carvajal, pero humildemente. Yo sé que eso duele, viejo, pero labio roto, sales de la cancha. A ver, un uruguayo, un paraguayo, no. Le rompes la cabeza y sigue jugando. Con todo respeto para el buen chico Carvajal. Y llega ese golazo, ¿no? Ese golazo de otro partido a los 85 de Diego Acosta. Bueno, a tomarlo con calma, a empezarse a preocupar. Acá está el choque del uruguayo Mateo Anthony. Me da mi primera visualización es que Mateo Anthony es un prospecto de un jugador, pero tampoco pues estamos hablando de un jugadorazo. Ojalá que lo haga bien. El titular era Carlos Zambrano, que como sabemos ya no está ni va a estar en Alianza. Ese choque, pero bueno, no es polémica, es amarilla y punto. La de Carvajal, que le decía yo. Y claro, hay que estar en el cuerpo de Carvajal. Claro que duele. Claro que duele el impacto de la pelota en la boca, en el labio. Sin embargo, yo creo que, más aún ante la ausencia de Miguel Trauco, el muchacho Carvajal tiene que aprovechar y consolidarse en la Alianza. Esa pelota te saca de la cancha. Ojo, ¿cómo le llama? El umbral del dolor. No es igual en todo. A ver, esta es penal. Yo creo que hay una mano clarísima de Garcés. La pregunta, dicen si mecánicamente Garcés pudo... O sea, el término es mecánicamente. ¿Qué es mano? Es mano. Y si en el VAR te la quieren cobrar, te la cobran. Allá depende el criterio de quien esté en el VAR. Y por suerte para Alianza, el criterio fue que no fue penal. Pavés, a ver, señores, le salió todo mal a Alianza. Lo traes a Esteban Pavés, al experimentado volante, cae muy mal con la rodilla. Tiene 35 años, no es un chiquillo. Y por la imagen que vimos cuando estaba sentado en la banca, esas lágrimas de Pavés preocupan. Pero ¿por qué lo hace debutar tan rápido a Pavés Pablo Guede, no? O sea, tiene una semana en Alianza. Tienes a Aquino, no porque sea un mal jugador, es un buen jugador, pero de frente lo mandas a debutar con tan poquito tiempo de trabajo, entrenamiento con Alianza. Siente que qué necesidad, con todo respeto a un buen jugador correcto como ser humano como Garcés, qué necesidad en ese momento que Alianza buscaba el gol desesperadamente y con Paolo fuera de la cancha, Paolo Guerrero, te doy la cinta de capitán, olvídate de esos detalles. La cinta de capitán no es tan importante. Y Pablo Guede le dije, deja esa boludez, metete a la concentración de la indicación, ¿no? Dale, boludo, deja eso para después, claro. O sea, da la sensación que hay una especie de idolatría extrema con Paolo, que se lo ha ganado. Pero qué necesidad de estar en ese momento, te doy la cinta de capitán. Estaba fuera de la cancha, además. Bueno, el golazo, ¿no? ¿Cómo es la vida? Cuando las cosas empiezan a salirte mal. Este gol, pues, es el gol más importante de la historia del 2 de mayo de Paraguay. Su primer gol internacional. ¿Y qué tal zapatazo? Este señor, que se llama Diego Acosta, ya con esto se puede retirar tranquilo del fútbol profesional. Miren el golazo que le salió a Diego Acosta. Miren. Tierra. Dios mío, bueno.
Después del partido habló Alan Cantero, que entró como pieza de recambio, que no era novedad. Él es casi siempre pieza de suplencia en Alianza, que no entró bien, como tampoco entró bien Eric Castillo, que jamás entenderé por qué fue suplente ayer. Pero escuchemos a Cantero post partido. Yo no creo que Alianza haya hecho un buen partido, con todo respeto, Alan Cantero. Un buen partido. Además, frente a un rival que se respeta, es su equipo de primera división, pero es el penúltimo de Paraguay. Era local, yo sé, pero mira la diferencia en los presupuestos de Alianza y el 2 de mayo de Paraguay. O sea, la banca que tenía Alianza ayer. Buen partido, creo que no. Y ojo con el hincha Alianza, con los analistas que dicen, no, tranquilo, acá Alianza le mete 3 en el primer tiempo. Igual decían ayer, ¿no? Tranquilo, que Alianza de ninguna manera pierde. Y por ahí que gana. Hubo exceso de confianza en el técnico Guede al mandar figuras que no eran habituales titulares, al mandar a Girotti, que Girotti lamentablemente 6 partidos tiene Girotti, ¿no? 6 partidos tiene Girotti y no anota un solo gol. Y lo están poniendo como un segundo delantero, ¿no? Para alejarlo del área, para que no sienta esa responsabilidad de tener que anotar por la ficha que ha hecho Alianza, por la inversión que ha hecho Alianza. Bueno, a ver, ¿qué dice el hincha de Alianza? ¿Qué dice este debut en la Copa Libertadores? ¿Quién cree que es el responsable el día de hoy? Guede, mal planteado. ¿Cómo va a guardar a los mejores para el segundo tiempo? Tiene que salir con todo desde el minuto 1, o sea, malazo, mal. ¿Cree que el partido se puede dar vuelta acá en Matute? Siempre y cuando no haga esta tontería, ¿no? Tiene que salir con todo, con Castillo, con Guerrero, con Vélez, con Cantero, con los mejores que tenemos. $2 millones al agua, nada más te digo. Toda de Guedes. Creo que los que eran titulares debieron entrar ahora al comienzo, ¿no? Cantero, Paolo, Castillo, eso fue. ¿Qué te pareció el partido de Girotti como titular? Mal. Me recuerda a Zúcar. Esto pasó antes del partido, en la tranquila, ¿cómo se llama la ciudad? Donde ha jugado Alianza. Frontera con Brasil. Carlitos Lastra, Fernandito, Pedro Caballero. O Pedro nuestro productor, Pedro Guerrero. Bueno, Juan Caballero. Bueno, ciudad muy tranquila, pero 2 hinchas del 2 de mayo fueron a la concentración de Alianza, esta calle calmada, y los detuvieron. Fueron a tirar ahí. Esto pasa, ¿no? Claro, de cuidado, siempre los pirotecnios son peligrosos, pero la policía paraguaya automáticamente los detuvo a los caballeros y su broma les salió cara. Miren, los 2 esposados en la comisaría, los 2 hinchas del 2 de mayo que lanzaron estos pirotecnios a la concentración de Alianza. Está bien. Y se ríen todavía. Bueno, se ríen porque ganó 2 de mayo seguro. Pero bueno, van a tener canela, ¿no? Canela pura parece. Bueno, vamos con goles. Vamos con goles, que se pase el bloque deportivo. Ya vienen más entrevistas políticas, tranquilos, ya viene mucho más información en Inglaterra. Pero bueno, ya saben que en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia es una meta por conquistar. Por eso hace más de 36 años que en Wallon diseñan la mejor ropa deportiva del país, que combina comodidad con resistencia. Inauguró una nueva tienda en San Juan del Urigancho, específicamente en Girón Ruiz, señores, 922, ahí al frente de la puerta 2 del Mall Aventura, una tremenda tienda de Wallon, también en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, en el 42 de la Panamericana Sur, y tiene además 28 tiendas en todo el Perú, porque Wallon es amor por el deporte, y si quieres comprar desde tu casa, compra en wallon.com.p. Nada más en los deportes, pero hay mucho más noticias y entrevistas aquí en Al Día con Wilas. Bien, continuamos en Al Día con Willax con más información sobre lo que está pasando en el proceso electoral. Faltan 66 días para el 12 de abril, para la primera vuelta. Y empiezan a caerse algunas candidaturas. Carlos Álvarez pareciera que puede quedar fuera de la elección luego de lo que ha ocurrido
con los escándalos por la franja electoral. Vamos a ver qué está pasando con País para Todos y las otras candidaturas que parece que también están en riesgo. Promete renunciar a su candidatura presidencial si no se resuelve el escándalo. Y si no caen los culpables, el que va a dar un paso al costado voy a ser yo. El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, advirtió que si su partido no sanciona a los responsables de haber utilizado 700.000 soles en contratos por la franja electoral con el canal Nativa, dará un paso al costado. Cambien esa ley, carajo. Ni un sol a los partidos, sin ni un centavo para hacer sus campañas. Que se autofinancien. Deroguen esa ley. Por otra parte, los candidatos presidenciales Wolfgang Grosso, del Partido Integridad Democrática, y Enrique Valderrama, del APRA, debatieron en Al Día con Willax la propuesta de implementar la pena de muerte en nuestro país. No creo en la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. Creo sí en la aplicación más dura de determinadas normas, como la cadena perpetua. En la discusión de fondo, creo que la pena de muerte sería una alternativa en el futuro cuando el sistema de justicia evidentemente haya sido reformado. Absolutamente en contra de la pena de muerte. Dios da la vida y Dios la quita. Y nosotros, para poder combatir la criminalidad y la corrupción, no hay necesidad de llegar a una medida extrema. Desde su asilo diplomático, la sentenciada por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Betsy Chávez, ha decidido utilizar sus redes sociales para hacer campaña e impulsar la candidatura electoral de su madre, Herminia Chino. El día de mañana mi mami está viajando a la ciudad de TAN, así que para toda la familia, para todas las amistades, les envío con ella un fuerte abrazo, y también va a estar viajando a la ciudad de Puno y Arequipa. En Arequipa, el candidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, calificó de indigno a José Gerí como presidente de la República. Se ha dedicado a contratar señoritas. El currículum de OnlyFans e Instagram pesa más que las acreditaciones académicas, y después hacer negociados con empresarios de dudosa reputación, ¿no? Señaló que el mandatario es solo una muestra de lo que él llama la podredumbre del sistema político en el Perú. Bueno, y atentos con estos candidatos, ¿no? Alfonso López Chao, Ronald Atencio y Roberto Sánchez. No, dentro de sus discursos mencionan sobre tomar, ¿no?, dinero de las arcas del Banco Central de Reserva. Sumamente peligroso. Candidatos de la izquierda que ponen en la mira la caja fuerte del Banco Central de Reserva. El colchón financiero del país ha entrado como una propuesta populista por parte de los partidos que tienen una misma línea de izquierda, quienes plantean utilizar parte de las reservas internacionales. Uno de los primeros en querer manosear estos fondos fue el candidato a la presidencia, Alfonso López Chao. El Perú, el Estado, tiene 100.000 millones de dólares. Agarra la mitad, con 50.000 es un dineral que puede ayudar al Perú a prosperar. A quien no le importaría poner en riesgo la estabilidad del país. Imagínense, tenemos 100.000 millones de dólares de reserva. Saquen 10%, 5%, es un platar inmenso, por favor. Listo para que los empresarios entren. Así también, en plena campaña electoral, el candidato Roberto Sánchez planea usar dichos recursos como caja chica para gastos públicos, que curiosamente no logra explicar. Esos 90.000 millones de dólares de reservas internacionales que dice son la garantía ante el mundo de los inversionistas. No, pues, tiene que ser orientado. Y como era de esperarse, Ronald Atencio, de Venceremos Perú, se sumó a esta idea de atacar directamente a la autonomía del BCR. Si tenemos 95.000 millones en reservas internacionales, no sé, pues, 10.000, 5.000, 15.000, 20.000, discutamos el monto. Tal parece que este candidato presidencial, quien es abogado y amigo de Guillermo Bermejo, que ahora se muestra acompañado de Antauro Humala, desconoce o no está enterado de que el BCR solo se encarga de preservar la estabilidad monetaria. Y el BCR es del Estado, con nuestro dinero. Nosotros tenemos un mecanismo de control de precios del dólar. Sucio, limpio, ¿no? El nuestro es sucio, donde el Estado interviene a controlar, o para que no suba mucho, para que no baje mucho. Estos tres candidatos, aparte de compartir la idea de liberar al golpista Pedro Castillo, también planean generar una inestabilidad financiera en el país.
Por el momento, las llaves de las reservas internacionales netas siguen en el poder de Julio Velarde, que a lo largo de los años ha sabido manejar las crisis y posicionar nuestra moneda nacional como una de las más fuertes de la región. Se ha publicado una reciente encuesta de CPI sobre la aprobación presidencial de José Gerí. Y el escándalo Chifagate definitivamente le ha pasado factura al joven presidente. Hemos visto una encuesta también adicional de los candidatos presidenciales y cómo es que llegan al 12 de abril. Tenemos ya las imágenes de cómo es que está esta medición a solo 66 días. Tenemos en primer puesto a Rafael López Aliaga con un 14,6%. Keiko Fujimori en segundo lugar con 6,6%. Mario Vizcarra en tercer puesto. César Acuña, Alfonso López Chao, Carlos Álvarez, José Luna Gálvez, George Forsyth, Johnny Lescano y estamos viendo en último lugar de los primeros puestos a Ricardo Belmont Casinelli con un 1,5%. Los otros candidatos acumulan un 7,2% en intención de voto para la presidencia de la República este 12 de abril. Bueno, hay actualización del padrón electoral, ya estamos en cuenta regresiva del 12 de abril para las elecciones y el RENIEC ha entregado a la OMPE esta actualización del padrón que será utilizado. Son 22.228 fotos nuevas de personas que cumplen 18 años en estos días, ¿no? Y que han actualizado su foto en el DNI. Además, son 6.473 registradas como fallecidas durante la segunda quincena de enero y cerca de 234.166 cambios de domicilio. Bueno, que van a permitir a todos votar dentro de la circunscripción. Hay que actualizar los datos, por cierto. Se han conocido distintas propuestas por parte de los candidatos presidenciales para lidiar con la inseguridad ciudadana. José Williams, candidato presidencial de Avanza País, presentó una propuesta de reforma del sistema de seguridad ciudadana que incluye la creación de una Guardia Nacional y una Policía de Investigación Criminal como los ejes principales, como los pilares fundamentales para enfrentar la delincuencia en el Perú. Esta iniciativa también habla sobre optimizar recursos, evitar duplicidad de funciones y mejorar la investigación y el esclarecimiento de los delitos de crimen organizado y extorsiones que se dan a diario en nuestro país. Hoy está en nuestros estudios uno de los rostros más jóvenes, no solamente del Parlamento actual, sino también de la contienda electoral de este 2026. Adriana Tudela postula a la vicepresidencia con Avanza País y también a la Cámara de Diputados. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. ¿Cómo va la campaña de José Williams, Adriana? Bueno, muy bien. La semana pasada hemos visitado regiones del norte. Hemos estado en Trujillo, en Chiclayo, en Tumbes también, en Piura. Y antes de eso hemos estado en Tacna, así que arrancando la campaña y con muchas ganas de recorrer el país. Están arrancando, tú dices, pero faltan 66 días, es bastante poco tiempo. Sí, bueno, faltan menos de 3 meses, pero como las encuestas lo muestran, todavía hay un gran porcentaje del electorado que no ha decidido su voto. Los candidatos que están punteros en las encuestas se mantienen en las mismas posiciones desde hace por lo menos 3 meses, entonces creo que todavía nada está dicho y esos 3 meses todavía van a definir la elección. Precisamente sobre ese tema, yo recuerdo el programa inaugural de Beto a Saber, estaban Fernán Altuve y tú junto con Beto comentando un poco lo que había sido la candidatura de Philip Butters, ¿no? Y me acuerdo que mencionaban que era el candidato del 1%, ¿no? El señor del 1%, pero José Williams parecía que todavía no llega ni al 1%.
Bueno, es un candidato nuevo, es un candidato que tal vez no tiene el mismo nivel de reconocimiento de Philip Butters, pero nosotros consideramos que es el mejor candidato. Es una persona que tiene un comprobado compromiso con el país, una trayectoria de servicio al Perú y además es un héroe de la nación que lideró militarmente la operación Chavín de Huántar. Ha sido héroe del CENEPA, ha sido quien captura a Antauro luego del Andahuaylazo, ha sido jefe del Comando Conjunto y tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles en los momentos que son necesarios. Es así, y eso es lo que él quiere hacer desde la presidencia. Como llegan a José Williams para candidato presidencial, ¿es la evaluación un poco que se hace dentro del partido? Sí, por supuesto. Él siempre ha sido un perfil importante dentro del partido. Y es por eso que decidimos que él sea el candidato a la presidencia. Tenemos nosotros una encuesta, no sé si Francis, nuestra querida productora, tiene el cuadro, que es una encuesta que se hace de Censor, de intención de voto para el Senado, ¿no es cierto? Y nos muestra a Fernán Altuve con un 3,8% de intención de voto y José Williams con 2,3%. Esto yo creo que nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? Y es, si es que Fernán Altuve tiene más popularidad que José Williams, ¿fue un error quizá poner a José Williams como candidato presidencial? No debió ser, absoluto, no debió ser porque Fernán Altuve creo el candidato. Que la popularidad no es el único criterio para elegir candidatos. Y si bien Fernán es un excelente candidato y además es mi compañero de plancha y creo que sería un excelente senador, en Avanza País no tomamos decisiones únicamente en función a la popularidad, porque si no pondríamos a personas famosas que no necesariamente tienen ideas y principios políticos que defender y que concretar en políticas públicas. Philip Butters no salió únicamente por la impopularidad. Es un candidato serio, es un candidato que tiene una trayectoria intachable, una persona íntegra que además representa los valores que tenemos en el partido. Nosotros defendemos la vida, la libertad, la propiedad, la honestidad y es por eso que lo hemos elegido a él. Y si bien tal vez no goza de un nivel de reconocimiento aún como el que podría haber tenido Philip Butters, creemos que es un excelente candidato y nosotros estamos acá para defender ideas y principios, no solamente para ser populares. ¿Tú te sientes más cómoda con José Williams en la presidencia que con Philip Butters? Yo creo que el general Williams es una persona que ha sido miembro de Avanza País y de la bancada de Avanza País durante estos 5 años y es, digamos, una persona interna dentro del partido que creo que comparte los valores y los principios que tenemos. Yo no me he sentido incómoda con Philip Butters y creo que su salida se ha debido a decisiones válidas y personales que él tenía, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver en estos 60 días, un poco más de 60 días, para que finalmente se revierta esta situación? ¿Cuáles son los esfuerzos dentro de la campaña, dentro de Avanza País, para finalmente llegar a esa audiencia que todavía está indecisa, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo campaña a lo largo y ancho del país. Todavía nos quedan 3 meses para seguir haciendo campaña. Durante estos días vamos a estar haciendo actividades de campaña en Lima. Sí. Y lo que nosotros queremos es transmitir la propuesta de Avanza País, que es una propuesta que plantea restablecer el principio de autoridad y aplicar la fuerza de la ley en contra de los 3 enemigos que estamos enfrentando hoy en día, que son la ilegalidad, la corrupción y las burocracias ineficientes que están enquistadas en el Estado y que son un obstáculo para el crecimiento de los peruanos. Estos 3 enemigos son problemas enormes para los cuales requerimos fuerza para poder implementar los cambios que necesita el país. Entonces, nosotros queremos compartir esta propuesta con la ciudadanía y esperamos que la ciudadanía, sobre todo este gran porcentaje de personas que aún no definen su voto, puedan darnos su confianza. Para combatir la inseguridad, me imagino que una de las propuestas es esta, que incluye la creación de una Guardia Civil y la Policía de Investigación contra el crimen organizado. Sí, porque lo que ha venido pasando con la policía a lo largo de las últimas décadas, 15 o 20 años, es que ha sido objeto o víctima, en todo caso, de malas políticas públicas y de malas reformas que lo que han hecho es debilitar y deteriorar la institución por dentro y crear una policía que no esté especializada. Hoy en día, un efectivo policial para poder ascender en la carrera tiene que estar 2 años en una división, 2 años en la otra, 2 años en esta. Entonces, al final no se especializa en nada. Tenemos policías que son todistas, pero que no tienen ningún tipo de especialización. Entonces, nosotros estamos planteando tener policía especializada, dividir a la policía y tener una rama que esté exclusivamente dedicada a la investigación criminal, una rama que esté exclusivamente dedicada a la seguridad en las calles y que hayan más efectivos policiales en las calles, que ese es el gran problema que tenemos. Los policías no están dedicados a la prevención del delito.
Estamos muy preocupados en capturar al delincuente una vez que cometió el delito, pero no estamos enfocados en prevenir la comisión de delitos, Sí, claro. y eso es lo que nosotros estamos planteando. Ahora, el otro eje principal que tú decías era la corrupción. ¿Qué se va a hacer desde Avanza País para combatir la corrupción? Bueno, creemos en una reforma del Estado. Tenemos un Estado absolutamente desbordado con planillas públicas que consumen casi el 80% del presupuesto público y que no generan ningún beneficio concreto para la ciudadanía. Entonces, el tamaño ¿Qué de la planilla burocracia en particular? está directamente relacionada a la corrupción. Mientras más grande es el Estado, mientras más ventanillas yo tengo que pasar para hacer un trámite, mientras más sellitos necesito yo para hacer cualquier cosa frente a la administración pública, más oportunidades de corrupción hay. Entonces, nosotros vamos a combatir la corrupción con fuerza, aplicando la ley cuando hay corruptos, pero al mismo tiempo creemos en la reducción de la burocracia y del tamaño del Estado como la principal medida para combatir la corrupción y para darle libertad a los peruanos de crecer y poder emprender sus proyectos sin que el Estado sea un obstáculo para eso. Ahora, cuando uno habla de planillas y de reducción, lo primero en lo que yo creo que piensa la ciudadanía es en el Congreso de la República, ¿no? Sí, y creo que el Y en la Congreso cantidad de es parte asesores y en del la cantidad problema. de Hay una oirías. cantidad de trabajadores, muchos de ellos que tienen estabilidad laboral absoluta, que así no hagan su trabajo no se los puede votar. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma del Estado transversalmente, incluyendo a los tres poderes del Estado, y además necesitamos una reforma que flexibilice nuestro régimen laboral. Porque un gran problema que tenemos es que tenemos un régimen laboral que genera que hayan pequeñas minorías dentro de las instituciones, como los sindicatos, que son intocables, y eso es inaceptable. ¿Tú has pensado hacer algo en particular con los trabajadores del Congreso, con el exceso de planilla en el Congreso de la República? Sí, bueno, yo creo que tiene que haber una reforma laboral, que nuevamente la reforma laboral es transversal a todo el sector público, que genere que haya más eficiencia y meritocracia a la hora de ¿Con cuántos trabajadores puede trabajar normalmente un congresista? Si no me equivoco, hoy en día los congresistas cuentan con 7 personas, o 8, si no. ¿Pero son vitales los 7? ¿Tú consideras que los 7 son Depende de fundamentales? la carga de trabajo que asuma cada congresista, ¿no? Si uno solamente es miembro de una o dos comisiones, tal vez no sea necesario contar con esa cantidad de asesores. Si uno es miembro o asume mayor carga siendo miembro de más comisiones, podría ser que sí. Creo que depende del caso y creo que sí hay congresistas que lamentablemente no aprovechan el tiempo ni los recursos que tienen para hacer un trabajo serio, ¿no? Y ese planteamiento no estaría específicamente enfocado en reducir las planillas del Congreso de la República. O sea, no habría una intención. Yo sí creo que ¿No podrías plantear algo desde la Cámara de Diputados? Es perfectamente posible reevaluar la cantidad de asesores o del personal de confianza que tienen los congresistas, pero creo que la gran masa de trabajadores no están ¿En el Congreso? en los trabajadores de confianza, sino en el personal permanente del Congreso. Creo que eso es una evaluación que se tiene que hacer para los dos tipos de trabajadores. Uno habla de definitivamente. presupuestos públicos y ve que el Congreso aumenta su presupuesto todos los años, entonces genera indignación a la ciudadanía, obviamente, ¿no? Sí, bueno, pero creo que es importante, si bien yo creo que todas las instituciones públicas tienen que hacer un uso eficiente de los recursos y el Congreso no está exonerado ni se escapa de este uso eficiente, creo que también es importante que la ciudadanía sepa que la gran mayoría del presupuesto público se despilfarra desde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, ¿no? El Congreso de la República, si bien nuevamente creo que está obligado a hacer un uso eficiente de los recursos de los peruanos, representa el 0.5% del presupuesto público. Creo que es importante que entendamos que gran parte del presupuesto público se despilfarra en pagar planillas, principalmente del Poder Ejecutivo, que no le da ningún beneficio concreto a la ciudadanía. Ahora, volviendo al tema de la campaña, ¿no? Estos son los 3 ejes que presenta Avanza País y lo que vemos un poco en redes sociales es quizá propuestas no tan claras, sino a los personajes. Hemos consultado desde aquí con 2 especialistas en campañas políticas y nos hablan sobre la campaña de Avanza País como una campaña un poco fría al utilizar tanta inteligencia artificial, ¿no? Vemos las piezas principales, no a José Williams, sino las animaciones de José Williams, las voces computarizadas. Parecía que se está ocultando un poco al candidato presidencial. ¿No es así? No, en lo absoluto. El candidato presidencial da entrevistas constantemente y nuevamente estamos recorriendo el país en una campaña nacional, pero creo que es importante entender que las campañas y las producciones audiovisuales requieren de muchísimo presupuesto con el cual nosotros tal vez no tenemos para regalar. Claro. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta digamos, actual. Digamos, criticar a alguien por utilizar la inteligencia artificial hoy en día me parece absurdo, que nosotros estamos aprovechando para transmitir el mensaje que tenemos como partido y para poder transmitir lo que propone nuestro candidato presidencial, y yo no veo ningún problema con eso.
es un poco lo que se refleja con las encuestas, ¿no? Ahora, ustedes han optado por trabajar con el publicista de Keiko Fujimori, con Carlos Raffo. ¿Cómo te sientes trabajando con él? Bueno, yo creo que él es un buen asesor en temas de comunicación y él está asesorándonos de manera externa, no forma parte del comité de campaña, que es algo que estamos manejando de forma interna dentro del partido. ¿Está haciendo una asesoría efectiva, una comunicación efectiva? ¿Tiene Avanza País, tú crees? Yo creo que sí, ha logrado transmitir el mensaje que nosotros estamos proponiéndole al país, que nuevamente es que necesitamos un candidato que no tenga miedo de aplicar la fuerza que la ley le da a la mayoría en una democracia. En un Estado de Derecho, si no se aplica la fuerza, en el fondo no existe ley. ¿Cómo se aplicaría la fuerza de forma efectiva? Restablecer el principio de autoría sin tener miedo. Lamentablemente, durante las últimas décadas hemos sido gobernados por políticos que han tenido miedo de aplicar la ley y de utilizar la fuerza que la Constitución le da a un gobierno democrático. Hemos tenido gobernantes que han creído que había que pedirle permiso a los delincuentes para capturarlo. Tenemos fiscales que están más preocupados en defender los derechos de los delincuentes que los derechos de los ciudadanos. Y nosotros somos plenamente conscientes de que esto tiene que cambiar y que para cambiar tenemos que ser fuertes y que no podemos tener miedo de pelearnos con las burocracias enquistadas en el Estado, no tenemos miedo de pelearnos con los corruptos ni con las economías ilegales. De hecho, Avanza País ha sido tajante en nuestra posición respecto a la minería ilegal y no hemos transado con la criminalidad y la ilegalidad como sí lo han hecho otras fuerzas políticas. Entonces, lo que nosotros planteamos cuando decimos un cambio a la fuerza es eso, restablecer el principio de autoridad y aplicar la ley sin tener miedo a que sea impopular. ¿Son tajantes también con el presidente de la República? ¿Han firmado todos los...? Sí, nosotros hemos firmado la moción o el pedido para que haya un pleno extraordinario porque creemos que el presidente tiene que rendir cuentas frente al Congreso respecto a las acusaciones que tiene en su contra, ¿no? Y en función a eso nosotros tomaremos una decisión. ¿Todavía no estarían a favor de una vacancia o una moción de censura? Yo creo que es importante escuchar al presidente primero. ¿Estarías dispuesto a escuchar al presidente de la República para tomar una decisión a los acontecimientos que han habido? Ahora, ¿crees que son de la gravedad suficiente como para que sea removido del cargo? Yo creo que son hechos graves, sobre todo las reuniones que he tenido con algunos empresarios chinos que son en el fondo representantes de los intereses del Estado chino. Pareciera que estos empresarios estaban por todo el Congreso. ¿Tú has conocido de este caso? La presencia de China, porque creo que algo que las personas también tienen que saber es que digamos, estas empresas chinas que vienen a invertir en el Perú no son empresas privadas como las entendemos nosotros, sino que son empresas, digamos, mixtas, que responden, mixtas o financiadas, que responden a los intereses geopolíticos del Estado chino. Y el interés geopolítico del Estado chino ha cobrado, digamos, especial relevancia respecto al Perú porque tenemos una posición privilegiada dentro del Pacífico. Entonces, creo que en ese contexto, estas reuniones que ha tenido el presidente con empresarios chinos cobran especial relevancia. A mí sí me genera preocupación que haya esta hegemonía china en el Perú y creo que cualquier estadista y cualquier jefe de gobierno tiene que ser muy consciente de la posición privilegiada que tiene en el Perú en el Pacífico y de cómo estas decisiones que se toman respecto a la inversión china pueden afectar nuestra posición geopolítica, a nivel geopolítico en la región. Y eso es algo que nosotros desde Avanza País tenemos muy claro. Ahora, es interesante conocer cómo es que funcionaba este Club de la Construcción chino, ¿no? Porque aparentemente tenía una fuerza de lobby muy grande dentro de algunas comisiones del Congreso. ¿A ti te ha dado esa impresión en algún momento? O sea, que existían congresistas o grupos parlamentarios que respondían a los intereses de estos empresarios chinos? Bueno, yo creo que definitivamente China defiende sus intereses no solamente en el Congreso, sino digamos, de manera transversal y nuevamente yo no conozco de ningún caso en concreto, ¿no? Claro, pero lo que sí es de conocimiento es que había un informe que creo que debe llevarse la investigación correspondiente para que llegue al Pleno y sea votado y finalmente estas personas puedan ser investigadas por el Ministerio Público, ¿no? Por supuesto. Ahora, el presidente está investigado y existe esta polarización entre si la estabilidad debe permaner con un presidente cuestionado o si debe ser removido, ¿no? Las dos posturas son bastante válidas. Sí, y nuevamente para nosotros, como bancada en Avanza País, el hecho de que tengamos una elección a menos de 3 meses es un criterio que vamos a tomar en consideración a la hora de tomar una decisión respecto a la permanencia del presidente. El presidente José Gerí. Ahora, esa noche en la que se da la vacancia y se da la destitución de Dina Boluarte, ¿ustedes están en favor de que José Gerí se quede? No, y de hecho Avanza País no respaldó que Gerí fuera presidente del Congreso. Nosotros no respaldamos su candidatura porque pensamos que habían personas más preparadas y más idóneas para asumir ese reto.
y tampoco respaldamos que él asuma la presidencia una vez vacada Dina Boluarte. De hecho, nosotros respaldamos la moción de censura que se presenta en contra suya luego de la destitución de Dina Boluarte. Entonces, se ha comentado que él ya tenía los cuestionamientos. Se está diciendo que hay este famoso pacto mafioso y que Avanza País defiende a su presidente, pero creo que es importante nuevamente que los televidentes sepan que Avanza País ni respaldó la presidencia del Congreso por parte de Gerí, ni respaldó que asuma la presidencia de la República. Nuevamente, a pesar de esto, nosotros vamos a tomar en consideración el hecho de que tenemos una elección a la vuelta de la esquina a la hora de evaluar su permanencia. Quiero entrar en materia legislativa, Adriana, porque creo que se puede destacar tu trabajo legislativo en estos 5 años, pero me parece interesante saber qué se quedó en el tintero, qué cosa está pendiente para los próximos 5 años, qué cosa todavía se puede legislar, en dónde falta atención. Bueno, en 2 cosas, no sé si falta atención, pero una de mis principales propuestas fue una reforma política. Yo presenté un paquete de proyectos, entre los cuales estaba el voto voluntario, la elección por distritos uninominales, es decir, cambiar por completo la forma en la cual elegimos a nuestros representantes, porque tenemos un sistema electoral que genera congresos con miembros de baja representación y que entran por arrastre. Y además yo planteé renovar el Congreso más frecuentemente, que a mitad de periodo, de 2 años que a mitad de periodo el ciudadano pueda elegir nuevamente al Congreso. Y con eso también, digamos, equilibrar un poco la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Si el Congreso es opositor al gobierno y la ciudadanía quiere que esté a favor, puede cambiar la composición del Congreso a la mitad de un quinquenio. Y esta reforma política es una reforma que está pensada en el ciudadano. Y creo que tenemos un sistema que no funciona, que nos está generando el problema que tenemos ahorita, hoy, ¿no? el problema que tenemos ahorita. Con la proliferación excesiva. Básicamente porque es un sistema diseñado por los partidos para los partidos. No es un sistema que esté diseñado en, digamos, generar lo mejor para los ciudadanos, que no es un sistema que está pensado en que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada y no está pensado en generar, por ejemplo, alianzas políticas, ¿no? Entonces, yo creo que este proyecto de reforma política cambia de raíz la forma en la cual hemos venido operando electoralmente y políticamente, y no es que no haya habido suficiente énfasis en la reforma, pero al ser una reforma tan disruptiva ha generado mucha resistencia entre las fuerzas políticas y yo voy a seguir insistiendo en eso. Ahora permíteme hacer una pregunta. Por ejemplo, en el tema del financiamiento del Estado hacia los partidos políticos, ¿crees que esto ha sido un error? ¿Crees que debería volver, o sea, el tema partidario es algo más privado? Por supuesto, creo que la reforma de Vizcarra y la comisión de alto nivel liderada por Tuesta, en el fondo lo que ha generado es una extrema burocratización y prácticamente la estatización de los partidos políticos. Hoy en día presentar una lista de candidatos a la presidencia se ha convertido en un trámite administrativo y eso es inaceptable. Y creo que tenemos que nuevamente tener un sistema que esté pensado en los ciudadanos, no en los partidos políticos, y el financiamiento de los partidos políticos surge a raíz de esta reforma, que es una forma de que el Estado meta el pie dentro de los partidos políticos, el darle financiamiento público. Nosotros, bueno, yo personalmente estoy en contra del financiamiento público de los partidos políticos y estoy en contra también de esto de la franja electoral. Yo creo que los partidos políticos deberían conseguirse su propio financiamiento para hacer la publicidad, no que el Estado financie la publicidad de los partidos y que además estandarice la publicidad, no todos van a tener lo mismo. Yo creo que eso es un escándalo que recién estamos conociendo. Ahora, quiero cerrar nada más con una pregunta muy breve. ¿Estás preparada para ser presidenta tú de la República? En los últimos 5 años, 10 años, hemos conocido que todos las planchas presidenciales terminan asumiéndose de forma sucesiva en todos los cargos. ¿No sería una anomalía que pueda llegar hasta ti la sucesión constitucional? Bueno, mi proyección es desempeñarme como diputada en el Congreso de la República y, por supuesto, aportar en todo lo que pueda en un eventual gobierno del general Williams. ¿Pero has considerado ante la eventualidad, por supuesto, porque yo no me tomo a la ligera estar en una plancha, a pesar de que estoy en la segunda vicepresidencia, pero ante la eventualidad de tener que asumir la presidencia, yo creo que estoy preparada para hacerlo, a pesar de que no es la proyección que yo tengo. Muy bien, muy bien. Estamos pendientes entonces de lo que pase con la candidatura de José Williams y sobre todo, obviamente, también con tu candidatura a la Cámara de Diputados. Adriana, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por estar hoy día en Al Día con Willax con nosotros. Bueno, continuamos con más información, pero antes vamos a hacer una importante mención. Celebra la llegada del Año Nuevo Chino, una noche llena de tradición y fortuna. Este 14 de febrero, la suerte y la pasión se unen en una noche inolvidable. Ven a
a recibir la energía del Caballo de Fuego, nuestra gran fiesta de Año Nuevo Chino. Adquiere tus entradas llamando a los números 980997-190 o 9765-34613 y podrás participar de sorteos como un auto 0 kilómetros, pasajes y mucho más. No te quedes fuera de la celebración más grande del año. Muy bien, vamos con información importante sobre una gran noticia que ha generado mucha emoción en el país. Y es que el Papa León XIV va a llegar este 2026 a el Perú y ya se han dado todos los anuncios por parte de la conferencia episcopal y se han empezado a dar unas reuniones con el presidente de la República para planear finalmente cómo es que va a ser la ruta del Papa en el Perú. Le invitamos reiteradamente. Él también nos dijo algo muy importante. Cuánto quisiera ya estar en el Perú. Porque ama el Perú. Fue el propio presidente de la Confederación Episcopal Peruana quien anunció a viva voz la posible llegada del Papa León XIV a nuestro país, lo que marcaría un reencuentro histórico. El diálogo con el Santo Padre se produjo en el marco de la visita de la Comisión Peruana al Vaticano, ocasión en la que expresó su amor por nuestra patria. Y cuando vino, nos respondió a algo importante. Quiero encontrarme con mi familia, el Perú. Si bien el monseñor Carlos García Camader reconoció que esta visita está confirmada en un 80%, también aclaró que el evento debe pasar por diversos protocolos y permisos, además de contar con una invitación formal por parte de la Presidencia de la República. El actual presidente, como la presidenta anterior que salió, ya le habían dirigido una carta. Entonces, esa carta vale para la visita. Entonces, ya está hecha la invitación de parte de la presidencia y de parte de la conferencia. Debido a estos trámites, la llegada del Papa León XIV se daría recién a finales de este año. Y nos dijo claramente que es muy probable que en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. Pero ahí está la fecha. Por otro lado, el presidente de la Confederación Episcopal Peruana aprovechó las cámaras para pedir soluciones ante los graves conflictos que se viven en nuestro país, así como compromiso de las autoridades peruanas. El Perú será grande cuando los peruanos nos involucremos en un camino de santidad, que es honestidad, rectitud, orden, disciplina y el bien común. Por lo pronto, todo va quedando listo para la histórica llegada del Papa León XIV al Perú, en lo que será un reencuentro con su familia, así como lo dijo el propio Santo Padre. Todos lo esperamos, por cierto. Vamos a tener toda la cobertura de la llegada del Papa León XIV, la ruta del Papa. No, todo esto va a ser antes de fin de año. Qué bien que nos va a caer un poco de santidad y bendición a nuestro país. Para entonces ya tendremos nuevo presidente de la República. Son las 8:40. Vamos a hablar ahora de un tema que nos interesa a todos y que a veces lo dejamos de lado, ¿no? La glucosa alta que no avisa. Y Sandra Sologuren, que es nutricionista de BioNutrition, está aquí con nosotros para hablar de cómo mejorar nuestra salud. ¿Cómo están? Que se nos suba o que no se nos suba la glucosa. Yo creo que nadie quiere. ¿Cómo estamos, Sandra? Muy bien, feliz jueves. Y a mí lo que siempre me gusta primero explicar de una manera simple para que podamos entender el peligro que es tener la glucosa, tanto alta como baja. Ajá. Ningún extremo es bueno. Como en la vida. Ajá, como en la política. Exacto. Entonces, la glucosa es la energía más simple que utiliza nuestro cuerpo para funcionar. Incluso nosotros necesitamos un nivel de glucosa en sangre que ya está encontrado, que es entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Antes se trabajaba hasta 110, pero ¿qué pasaba? Que le daba a la gente la oportunidad de seguir comiendo porque, bueno, estás como que en prediabetes. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestros niveles de glucosa? Cuando nosotros tenemos más azúcar en la sangre y nuestras células no funcionan bien, el azúcar realmente sabe dulce, pero es ácida. Si alguna vez tú has probado el caramelo de un flan, es como amarga, es más ácida o melaza, no es dulce.
esa reacción que tiene en el cuerpo, cuando nosotros tenemos exceso de azúcar en sangre, lo que va haciendo es que va enmelando la sangre, enmelando las tuberías y genera inflamación. Entonces, un nivel alto de azúcar va a hacer que tu sangre sea menos fluida, que sea más pegajosa, que en vez de llevar oxígeno y nutrientes a las células, lo que lleve sea una melaza. Exacto. Y como respuesta a la inflamación, el cuerpo trata de generar más grasa, más cera para protegerse. Entonces terminas con arterias saturadas que empiezan por un exceso de azúcar en sangre. Ahora, entonces la glucosa se nos dispara, se nos eleva. ¿Por qué? Porque comemos azúcar. Usualmente es por exceso de azúcar, pero recordemos que el azúcar no va a ser siempre lo que tú ves así, azúcar, los cristales que te los echas. Claro. Tú puedes estar tomando más bebidas que te estén subiendo el azúcar. El exceso de jugos de fruta tampoco es bueno. Las gaseosas, los helados, ahorita que es los verano, industrializados o también los naturales. También los naturales, porque las frutas son el postre de la naturaleza. Helados. Entonces, en esa época los también. helados, los chups, los marcianos. No es que sea un alimento que no puedas comer nunca, pero sí tenemos que reconocer que el exceso, y exceso me refiero a dos o tres al día, si tú lo haces durante 2-3 meses de verano, ya estás generando un daño muy grave. Tan ricos que son también. Sí, ya, pero ahora, yo ya los he cortado, y ya está ahí, mi cuerpo se está desinflamando. Mira, aquí hay algo importantísimo que tenemos que reconocer de las personas, por ejemplo, que ya tienen una diabetes y que no se cuidan. Ya, esa es la consecuencia, ¿correcto? Esa es la consecuencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Se gangrena el cuerpo. No. ¿Qué quiere decir que se gangrena? Se empieza a podrir porque la sangre melosa no lleva nutrientes. Qué terrible. Y por eso es que una persona con el azúcar desbalanceada va a tener problemas de circulación, puede perder la vista, se le pueden malograr los riñones, incluso conocemos gente, o sea, artistas, que han tenido que amputarles los pies, la pierna, las manos. Eso es terrible. Ahora, pero Sandra, alta. ¿Quiere decir entonces que la consecuencia del exceso de azúcar es que se nos va a elevar la glucosa y estamos ya ahí en una fase de prediabetes y lo que sigue es la diabetes? Exacto, exacto. Ya, y el camino para evitarlo es... De hecho, es una alimentación balanceada, es movilizar al cuerpo para que nuestra linfa, la sangre, pueda circular correctamente, pero también sabemos que cuando nosotros tomamos probióticos, cuando nosotros comemos alimentos fermentados, lo que estamos haciendo es darle a nuestro cuerpo las bacterias buenas, los probióticos, que van a colaborar en nuestra correcta digestión. Las bacterias buenas en nuestro intestino lo que hacen es sensibilizar a nuestro páncreas, por ejemplo, para que la insulina se produzca correctamente. La insulina es la hormona que abre las puertas de las células para que salga el azúcar que está en la sangre e ingrese a la célula para hacer mejor energía. Los probióticos hacen todo esto. ¿Qué nos has traído? A ver. Bacterium Plus es una fuente de probióticos. Cada dosis de Bacterium Plus te aporta 8.000 millones de bacterias buenas que van a colaborar para que tu cuerpo realmente pueda sensibilizar a las células y funcionar mejor, ayudándote a tener una salud equilibrada. Así que llámanos al 701-5635 o al 908-871-515 porque de verdad te digo, no solo vas a generar un cambio en tu vida porque mejora tu salud, sino que también puedes tener, por la compra de tratamiento completo, regalo. Ahí tienen los teléfonos, háganlo. No es broma, más de 2 millones de personas en estos momentos jóvenes ya sufren de diabetes. Así que acuérdate que por la compra del tratamiento completo te llevas de regalo un frasco más de Bacterium Plus y si eres las primeras 50 personas en llamar, te llevas también el polvo que te va a ayudar a mejorar tu cuerpo porque tiene té verde. Así que de verdad, con tu compra gana salud. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Pausa a esta hora, son las 8:46. Regresamos con más.